Correcto, es nutrimento. Si hablas con un nutriólogo y le empiezas a decir nutriente, ya desde ahí dice, ay, cómo va a convencer, ni siquiera sabe hablar bien. Y ustedes van a decir nutriente, no digan que yo los entrené. ¿Oyeron? ¿Cuál es el término correcto? Nutrimento. Es información nutrimental, no nutricional, fíjate. Ya ven cómo son las ciencias, así como para que se vea como que yo hablo diferente, ¿no? Entonces, producción diaria de 10,000 compuestos vitales todos los días. Es decir, estos compuestos, ¿qué son? Enzimas. ¿Y de qué serán las enzimas? De combinaciones especiales de los 114 factores. ¿De qué serán los factores? ¿De qué se hacen las hormonas? ¿De qué serán los transmisores? ¿Entienden lo que pasa? La célula necesita recibir todo este material y de ahí ella va sacando sus propias recetas. Y una célula tiene que estar haciendo a veces transmisores, tiene que estar haciendo hormonas, tiene que estar haciendo enzimas, tiene que estar haciendo factores, tiene que estar haciendo cofactores para el funcionamiento de todo el cuerpo. Ahí sí es algo democrático, una célula trabaja para todas y todas trabajan para una. Les llamamos células mosqueteras. Algunos compuestos inician alguna reacción química, otros hacen que progrese y otros que termine. A veces si ese compuesto que hace que termine no llega, pues la reacción se queda ¿qué? A medias. Como aquella del chiste, ¿no? Le dice una amiga a la otra. Le dice, ay, a mí no me gusta que me cuenten un chiste y luego me dejen a medias. Dice la otra, pues a mí no me gusta que me dejen a medias y luego me cuenten un chiste. O bien, no llega el compuesto que inicia la reacción. Y hay problemas ya en el organismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, otros son transmisores. ¿Qué tal que la célula no forma el transmisor que le va a dar la orden a otra? Fíjate, las células no tienen internet como nosotros, ahí está un email, ¿no? Sueltan sustancias y entonces esa sustancia se va por el linfo, por la sangre, ¿verdad? O simplemente el líquido intracelular y llega a otra célula y esa llavecita se clava allá en la cerradura y hace que la célula entienda qué es lo que tiene que hacer. Fíjate, ¿qué tal que ese transmisor no llega? Y no llega porque no le llegó suficiente material a la célula para tomar de aquí, de aquí, de aquí y hacer la receta, la combinación especial y hacer el transmisor que necesita en ese momento. ¿Verdad? O bien a la otra célula ya le llegó la orden de lo que tiene que hacer, pero dice, momento, ahorita no me ha llegado el material para hacer lo que me estás pidiendo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cómo se refleja en el organismo una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Fíjate bien, los excesos, punto número 1. Veríamos acumulaciones donde no debe haber, es decir, acumulaciones de grasa, de colesterol, cálculos donde no debe haber, grasa donde no debe haber, colesterol donde no debe haber, ateromas donde no debe haber. ¿Se entiende? Veríamos también una sobreproducción de compuestos. Ejemplo típico, comes mucho azúcar y vas a producir mucha ¿qué? Insulina. ¿Creen que al órgano, verdad, que está produciendo la insulina o las células que están produciendo la insulina, ese aumento de trabajo cause desgaste? ¿Verdad? Entonces veríamos aumento del trabajo y desgaste celular en órganos encargados de formar este compuesto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso el páncreas, ¿verdad? Porque pensemos en esto, el páncreas tiene que formar 100 unidades de insulina todos los días, normalito, pero tú te estás comiendo el triple de azúcar y en vez de 100 tiene que formar 300. ¿Crees que ese aumento ocasione algo? ¿O simplemente no le pasa nada? ¿Verdad? Otra, ¿cómo se reflejan las deficiencias y carencias? Número 1, ¿para qué dijimos que servían los nutrimentos? ¿Para dar qué? De ellos dependía la vida. Si no hay nutrimentos, adivina qué le va a pasar a la célula. Pues se muere. Con ese nada, punto nada, nada que le falte, pues está en problemas y si no de una vez ¿qué? Se muere. Entonces, las deficiencias y carencias se van a reflejar como ¿qué? Muerte celular masiva. Daño a su integridad, que no se puede reparar, la célula se enferma, se deterioran sus funciones y se muere por falta de nutrimentos. ¿Se entiende? Pero ¿cuántas células hay? Dijimos 300 trillones. ¿Cuántas se deben morir antes de que un órgano falle o simplemente empiece a dar problemas? Seguramente ¿qué? Millones. Todos los días, así como nos alimentamos, pues ¿qué? Se mueren miles quizá. Es lo que decía hace un momento, un órgano que pierde células se inflama, duele y falla. Fíjate, cuando el organismo trata de reponer las células con insuficiente material, crea células defectuosas.
Y estas células defectuosas son las que originan tumores y luego ¿qué? Cánceres. ¿Por qué la célula nueva estuvo defectuosa? Porque seguramente le faltó ¿qué? Material. Las recetas no salieron completas. ¿Se entiende? Fíjate, hasta allá llega el problema de la nutrición. Por eso siempre hemos dicho que los problemas de cánceres tienen su origen en la nutrición. Muchos médicos siguen diciendo que estamos locos. Dentro de 20 años van a decir, wow, qué bien estaban estos distribuidores de Herbalife. Qué sabio era ese doctor Salazar, ¿no? Porque van a decir, oye, ¿y todos estos tú que no son ni médicos, cómo es que saben todo eso? Sí, estuvieron en el seminario del doctor Salazar, compraron sus CDs, claro, y ahora se lo saben todo. Bueno, ahora tenemos ingenieros dándole clases a médicos, y tenemos arquitectos dándole clases a médicos, tenemos amas de casa que fueron hasta la primaria nomás y están enseñándole esto a los médicos. Decir, wow. ¿Y quién es ese hombre? Ustedes van a decir, un hombre muy guapo, muy joven, muy sabio, que ahora es Eduardo el Bueno, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante. Un órgano pierde células, necesita material para reponerlas, no llega suficiente material, hacen células defectuosas, ¿verdad? Y entonces las células defectuosas hacen ¿qué? Tumores y cánceres, ¿verdad? Y cánceres. Entonces, quizá una célula defectuosa sea más fácil de que una radiación, el sol, rayos ultravioleta, lo que sea, rayos X, la altere más fácilmente. Pero si la célula está sana, quizá resiste todo eso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si tú le aseguras a tu organismo un aporte de los 114 nutrimentos todos los días, quizá el cáncer jamás toque tu cuerpo. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Creo yo que aun cuando nos tomemos una tableta con cada comida, no estamos tomando suficiente material. Desde que yo entendí esto, me estoy tomando 4 o 5 cada vez que me tomo mis productos. 3 veces al día, ¿sí? Claro, porque ustedes deberían analizar cómo hacen los estudios para determinar las cantidades que necesitamos de calcio, minerales, todo eso. ¿Saben cómo lo hacen? Lo hacen con ratas o con conejos o con cuyos. Le quitan un mineral, por ejemplo, un nutrimento. Ven qué le pasa, se lo empiezan a dar, ven cuando se quitan los síntomas y de ahí dicen, ok, ¿cuánto pesa la rata? Pues pesa 300 gramos. Lo multiplican por 70 kilos y de ahí sacan la dosis que tú debes tomar. ¿Pero qué dosis fue? La mínima para que no tenga ¿qué? Problemas. No la dosis óptima. No la dosis para que la rata sea un super ratón. ¿No? ¿Entienden lo que digo? Es la dosis ¿qué? Mínima para que esté sin problemas. Porque piensen en esto aquí en Herbalife. Mira, si tú ves, el Chisandra trae magnesio. La Fórmula 2 trae ¿qué? Magnesio. La Fórmula 1 trae ¿qué? Magnesio. Luego te tomas el Extracal y también trae ¿qué? Magnesio. ¿No estamos sobredosificando entonces? Pues no. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, cuando tú te tomas la dosis que la ciencia ha dicho que debes tomar, te estás tomando la dosis mínima. Que si tú te tomas 5, 6, 7 veces esas dosis, apenas estás llegando a la dosis ¿qué? Óptima. Eso es lo que quiere decir. Ese es mi razonamiento. Eso no lo leí en ningún lugar. Dije, yo creo que va por ahí. Y me empecé a tomar ¿qué? Más. Resultado, me hice el bueno. No, lo dije mal, perdón. Me puse más bueno. Ese fue el resultado. ¿Se me nota? Obviamente. Digo, de por sí estaba bueno, ¿no? ¿No se nota? Se refleja. Si tu organismo está bien, recibiendo todo el material, créeme que se va a reflejar. La base de la belleza siempre va a ser ¿qué? La salud. Claro, por supuesto. Entonces, tome más productos, porque así las regalías van a subir, ¿verdad? Entonces, número 2, ¿qué veríamos? Una reproducción celular alterada, deficiente e insuficiente, ¿verdad? Veríamos cuentas celulares incompletas. Ejemplo típico, la anemia, ¿no? Y la sangre, como es un órgano en suspensión, es decir, semilíquido, es muy fácil de estudiar. Pero ¿cómo estudias cuando le faltan células a un riñón? O le faltan células a un pulmón, o le faltan células a un cerebro, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Entonces, ¿qué más veríamos? Incapacidad de reponer las células que se desprenden y se mueren. Incapacidad de reparar tejidos, de reparar órganos, de cicatrizar tejidos que sufrieron heridas, es decir, cicatrizar úlceras, fístulas, heridas, propiamente, cicatrizarlas. Porque finalmente, ¿para qué es todo este material en la comida? Fíjate, ¿para qué? Para reponer células y reparar órganos. Aprendas ese argumento. Reponer células y reparar ¿qué?
órganos. Eso es lo que tú estás buscando con la nutrición. Reponer células y reparar ¿qué? Órganos. Yo sinceramente creo que con la cantidad de nutrimentos que nosotros estamos comiendo, no alcanzamos a reparar todas las células que perdemos. Es decir, la que pierdes en 12 horas, no tenemos suficiente material para reponerla en las siguientes 12 horas. Creo yo, ¿sí? Tomen más cantidades, van a ver cómo se sienten. Muchísimo mejor se van a sentir. Sí. No van a andar tronándose ahí ante cualquier cosa. Van a tener una mejor resistencia en todos los aspectos corporales, se lo puedo asegurar, ¿verdad? 3, veríamos una incapacidad para defender al organismo, es decir, entre una bacteria, el organismo necesita producir todas esas células de defensa para matar todas las bacterias antes de que acaben con el cuerpo, pero simplemente le falta material y entonces la bacteria le gana al cuerpo, ¿se entiende? Y te da una infección, ¿verdad? Siguiente, te quedas chaparro, por eso por lo menos no mata. Siguiente, podría haber problemas de reproducción, es decir, que sobre todo los hombres no formen ¿qué? Suficientes espermas. Porque necesitan como 3 millones de espermas para que haya una fecundación, imagínate. Siguiente, veríamos una incapacidad de producción de uno, varios o muchos de los 10,000 compuestos vitales que necesitamos todos los días. Y esto obviamente tiene 2 causas. La primera es que deficiencia y carencia de nutrimentos, es decir, no hay material en la comida. Y la segunda es que se murieron ¿qué? Millones de células. Es decir, pensemos en el páncreas. Teníamos no sé cuántas células necesita el páncreas para poder formar las 100 unidades de insulina. Y ahora el páncreas solamente está formando 50. ¿Por qué forma 50? Seguramente la otra mitad de células que las formaban, pues ya que se murieron. Entonces nos está faltando insulina por 2 razones. Una, quizá no está llegando el suficiente material para formar las 100 unidades de insulina, o quizá las células que formaban esas 100 unidades se murió la mitad y ahora solamente se forma ¿qué? La mitad. Fíjate qué interesante. O bien una combinación de las dos. Se perdieron células que no se repusieron, y no se repusieron porque no había suficiente material en la comida, y ahora ¿qué? Las pocas que quedan siguen recibiendo material insuficiente, ¿verdad? Y quizá están ahora siendo forzadas y las pobres ya están ¿qué? Haciendo su testamento. ¿Se entiende lo que digo? Fíjate, ¿dónde estuvo la causa de todo? Material insuficiente en la comida, ¿verdad? Entonces, la falta de compuestos evita la realización de muchas reacciones químicas vitales. Y la ciencia sigue pensando infantilmente que estos compuestos se forman de la nada o de aire. Así como que una célula nada más sale de otra, no necesita nada la célula. Simplemente puede estar haciendo células y células y células, ¿verdad? Entonces, ¿para qué comemos, no? Y que el organismo es como una fuente inagotable de compuestos, que no hay que darle nada, ¿verdad? Tanto que a los hospitalizados, por ejemplo, solamente le dan agua con azúcar por las primeras 8 horas. Después le dan agua con azúcar y sal. Y después le dan otra vez, ¿qué? Agua con azúcar. Claro, un agua esterilizada, te la inyectan en la vena y con azúcar también esterilizada. Fíjate qué interesante. Ahí se refleja cómo está viendo la ciencia al organismo humano. Sigue pensando desde hace 3 siglos que solamente necesita, ¿qué? Carbohidratos. Que la célula es una fuente inagotable de todo. ¿Tú crees que si tu organismo está enfermo, lo cual quiere decir que tus células están enfermas, necesiten más material para poder llevar a cabo su reparación y todo eso? Obviamente que sí. Entonces, la falta de compuestos se refleja como en la insuficiencia o falta de alguna hormona, alguna enzima, algún transmisor, falta de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de uno o varios compuestos va a afectar grandemente el funcionamiento de otras células, de otros órganos y finalmente, ¿qué? Todo el organismo. De todo el organismo, ¿verdad? Entonces dice aquí, la mayoría de las enfermedades se producen por la muerte de millones de células y o falta o deficiencia de compuestos ¿qué? Vitales. Y las dos tienen la misma causa. ¿Cuál es la causa? Falta de material en la comida. Entonces estas son las enfermedades que se ocasionan por la mala alimentación, desde fatiga, cansancio crónico, cánceres, sobrepeso y obesidad, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, arteriosclerosis, presión arterial alta, embolias y derrames cerebrales,
varices y hemorroides, anemias, osteoporosis, cálculos en el riñón y en la vesícula, migrañas, gastritis y úlceras, colitis y estreñimiento, alergias, asma bronquial, rinitis, eczema y psoriasis, y luego infecciones frecuentes, gripes, amigdalitis, diarreas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de aquí conocen gente o tienen seres queridos con alguna de estas enfermedades? Entonces ahora sí ya saben dónde está la causa, ¿no? En medicina estos padecimientos se llaman crónico-degenerativos. Y son pacientes que se pasan visitando a su doctor y simplemente ¿qué? Nunca mejoran, ¿verdad? Porque las dietas médicas ni los medicamentos médicos contienen ¿qué? 114 nutrimentos, ¿verdad? Fíjate lo que hace la medicina. La medicina descubre un compuesto que hace que la célula haga tal cosa y entonces viene y lo trata de hacer en el laboratorio o busca en la naturaleza qué planta tiene algo similar que pueda servir, una llave similar, haz de cuenta, ¿no? Que pueda servir para esa cerradura. Eso es lo que hace la ciencia médica. Nosotros estamos buscando todos los nutrimentos que pueden estar en la célula para hacer ese trabajo. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Entonces, los enfermos se complican, llegan a urgencias, los pasan a terapia intensiva, ¿verdad? Y muchos ¿qué? Mueren frente a los mejores especialistas. Pues hay gente cuando me dice, no, yo estoy en manos de los mejores especialistas. Le digo, pues sí, pues te vas a morir en manos de los mejores especialistas. Me invitas al funeral. Sí, porque ya ves que ya los funerales son una pachanga ahora, ¿no? Te dan cafecitos, de todo. Me invitas al funeral porque voy a ir con mi botón para decirles a todos los que estén en el funeral que ya te había dicho a ti, te había hablado de la nutrición para que evitaras eso, ¿verdad? Voy a poner en tu féretro un anuncio que diga, una calcomanía, se murió porque no se quiso tomar la nutrición completa. Entonces, ¿de qué se está muriendo la gente? Causas principales de muerte: infartos, cánceres, ya ven por qué el cáncer tiene que ver con lo que dijimos de la nutrición, diabetes y embolias. Y la quinta sería infecciones. ¿A quién de aquí se le ha muerto algún ser querido por alguna de estas causas? Porque ¿saben qué eso es lo crítico? Para mí lo crítico es esto. Cuando alguien, por ejemplo, me dice, fíjate que mi mamá está en el hospital. Yo digo, si tu mamá se hubiera estado tomando estos productos de hace 5 años, no estaría en el hospital. O me dice, oye, se me murió un tío. ¿De qué murió? Pues de cáncer. ¿Sabes qué? O de diabetes. ¿Qué le digo? Si tu tío se hubiera estado tomando estos productos desde hace, ¿qué? 5 años, todavía lo tendrías vivo. Máxime si es tu papá, o máxime si es un hijo tuyo. Sí, la nutrición realmente que preserva la vida, porque de la nutrición depende la vida, y te puede hacer vivir obviamente más años, más sano, ¿verdad? De aspecto más joven. Entonces, cuando esté a punto de morirse el siguiente, acuérdense de esta plática. Digan, si le hubiera hecho caso al doctor Salazar, si me hubiera tomado 5 fórmulas 2 y 5 activadores celulares y 5 de vitamina C 3 veces al día, yo mismo no estaría enfermo ahora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la nutrición celular contiene los 114 nutrimentos sin excesos, deficiencias ni carencias. Evita enfermedades, complicaciones y muertes. Ahorra mucho dinero y dolores de cabeza y corridas en la madrugada. A los que ya están enfermos les repara las células sana y viven ¿qué? Más años. ¿Creen que lo necesita la gente? El que la conoce no quiere dejar de tomarla. Todo lo que tienen que hacer ustedes ahora es tomar suficiente nutrición celular, ¿verdad? Porque ustedes por lo menos ya están convencidos. Ahora, ¿por qué la ciencia médica no le ha puesto atención a este fenómeno? ¿Verdad? Fíjate, qué interesante. Número 1, porque la práctica médica tradicional no está basada en la nutrición. El médico no hace un diagnóstico nutricional para saber si la persona está comiendo correctamente y está comiendo las cantidades que necesita para recibir toda la nutrición, ¿verdad? Otra, la medicina no cree que la causa está en la comida. Entonces se basa en buscar alteraciones orgánicas y genéticas. Es decir, ¿por qué un órgano falla? Él no entiende por qué. Debe ser un gen que venía mal desde que nació la persona. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Pero las alteraciones orgánicas y genéticas seguramente tienen su origen ¿dónde?
En la muerte celular y falta de compuestos. Y esa muerte celular y falta de compuestos, ¿dónde tuvo su origen? En falta de material en la comida. ¿Se entendió? ¿Dónde está el proceso? Entonces, número 3, el médico no estudia alimentos ni conoce ¿qué? Su contenido nutricional, ¿verdad? En las escuelas de medicina solo se lleva un mal semestre de nutrición. De alimentación no se estudia nada. Fíjate, ¿cuántos días tiene un semestre? ¿Cuántos días? Un semestre tiene 180 días. Quítale sábados y domingos y Semana Santa, y quizá apenas si tiene el tiempo, los días suficientes para estudiar un nutriente por día. Son 114, ¿verdad? Uno por día. ¿Cuánto necesitas de vitamina A? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasa si tienes mucha? ¿Qué pasa si tienes poca? ¿Qué pasa si no tienes nada? Otro día vitamina B1, otro día, ¿me estoy explicando? Apenas si tendría tiempo para estudiar ¿qué? Un nutriente por día. Pero normalmente el semestre, por eso digo mal semestre. A mí me tocó un maestro que más bien era casi como que grillo, como que político. Y hablaba, no, que los modos de producción y los medios de producción y que los ricos y que la Bimbo y que no sé qué. Nunca hablamos realmente de los nutrimentos. Nunca, fíjate. Entonces, siguiente, el médico desconoce el grado de nutrición del paciente. ¿Por qué razón? Primero, no tiene forma de saber que el paciente tiene carencias y deficiencias en el cuerpo. Número 1, no tenemos ningún medidor, que sería ideal, ¿no? Así que fuéramos tipo robot, que te destapan la frente y te dicen, ¡ay! Mira, te falta calcio y lo tienes medio tanque, hijo. ¡Ay, del selenio ya no te queda! Y estás en nada. ¡Ah, de hierro andas bien! Sería ideal, ¿no? Ya, de aquí ves los minerales y abres aquí las vitaminas. Y del otro lado, abres y ves los oligoelementos. ¡Ay, del cromo andas muy bien! ¿No? Pero no hay una forma de... Otra, no hay ningún estudio de laboratorio que le pueda decir al médico el contenido nutricional total de todo el cuerpo, porque ahí automáticamente se da cuenta de cuánto le falta, ¿verdad? Otra, el contenido y balance nutricional del cuerpo es un reflejo exacto del contenido y balance en la comida. Es decir, si en tu comida hay mucho calcio, en tu cuerpo va a haber ¿qué? Mucho calcio. En tu comida no hay cromo, pues en tu cuerpo no va a haber ¿qué? Cromo. Como una vez que me invitaron a un hospital del ISSSTE, allá en México, a dar una charla. Y era una charla, es un hospital más bien de maternidad y todo eso. Entonces agarro a los médicos, ¿verdad? Y empiezo a decirles todo esto. Entonces cuando termino mi plática, me preguntan, pues yo creo que eran enfermeras más bien. Me dicen, o sea, doctor, que usted acaba de decir que a una mujer embarazada hay que suplementarle la alimentación. Dije, exactamente es lo que acabo de decir. Dice, pero usted también acaba de decir que después de que la mujer dio a luz al niño, hay que seguirle suplementando la alimentación. Dije, precisamente es lo que acabo de decir. Dice, pero usted acaba de decir también que al niño que está siendo amamantado por la madre, también hay que suplementarle la alimentación. Dije, exactamente lo que acabo de decir. Dije, ¿dónde va a firmar usted? Dice, no, doctor. Lo que pasa es de que nosotros sabemos, científicamente hablando, que un niño que está siendo amamantado por su madre tiene toda la nutrición que necesita. Y me quedé. Le dije, ¿usted ha estudiado la leche materna? ¿Sabe qué contiene? ¿Sabe cuánto selenio trae? ¿Sabe cuánto cromo trae? No, pues eso no lo sé. ¿Sabe cuánto necesita el niño? ¿Qué pasa si esta madre tiene años sin comer cromo? ¿Cuánto cromo va a haber en su leche? Pues nada. Porque tu organismo no puede hacer cromo. Es un oligoelemento, es un mineral. Entonces, hay que suplementar a la madre. Quizá, si yo estoy consciente y totalmente convencido de que a la madre le estoy dando suficiente material para ella y para el niño, quizá no lo tengo que suplementar al niño. Pero si no, hay que suplementarle ¿qué? Al niño. ¿Se entiende? No quedó muy convencida, no sé, no la volví a ver. Nos separamos, ¿verdad? Entonces, es decir, el intestino no discrimina, ¿no? No discrimina. El intestino es como una puerta abierta que deja entrar todo. Digo, sería ideal que el intestino dijera, atención células intestinales, por favor no absorban cromo porque ayer nos dieron el triple de lo que necesitamos, ¿no? Sería ideal. Y si ven por ahí calcio, absorban todo lo que puedan, ¿verdad? Porque no nos ha dado este tonto como en 3 días la cantidad correcta de calcio. Sería ideal, ¿no? ¿Verdad? Que tu intestino dijera, dale lo que tú quieras, acá el intestino te arregla todo. Pero ¿qué pasa si toma veneno? La persona, de todos modos, ¿qué?
se absorbe igualito aunque te mate, porque ahí no hay discriminación. Lo que llega se absorbe en el mismo balance que llegue. ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? Entonces, la medicina considera desnutridos a los que no tienen para comer. En ellos sí acepta que haya deficiencias y carencias. Sin embargo, a los que tienen mejor nivel socioeconómico, obviamente, sobre todo económico, ¿verdad? Sí los considera ¿qué? Bien nutridos, basados en el 50-35-15, ¿se acuerdan? O más bien 55-30-15. Es decir, si estás comiéndote el 55 de carbohidratos, 30 de grasa y 15 de proteína, tú estás bien nutrido, tu nutrición está balanceada, no tienes por qué tener problemas. Entonces llega una persona, oiga, pues yo estoy comiendo como ustedes dijeron, ¿y por qué estoy diabético? ¿Por qué tengo la presión alta? ¿Verdad? Entonces, en los ricos sí acepta que hay excesos, pero si no hay carencias ni deficiencias, entonces por fuerza sus enfermedades tienen que ser ¿qué? De origen genético o alteraciones orgánicas. Ahí es hasta donde la medicina llega. Dice, bueno, usted está mal porque tiene una alteración orgánica. No vaya a ser que en su genoma venga un gen alterado, ¿verdad? Y ahí se centra, y ahorita como apenas estamos estudiando el genoma, ya para el año 2025 ya lo vamos a tener bien estudiado, entonces le podremos resolver su problema. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Entonces, excesos, carencias y deficiencias existen ¿en quiénes? En todos. La única forma en la que un médico sabe que hay excesos, deficiencias y carencias de nutrimentos, pues es la presencia de alguna enfermedad. Típico detectar una anemia, por ejemplo, y decir, oye, le falta hierro a este, y te mandan con 3 varillas a tu casa para que nunca se te acabe, ¿verdad? Seguro que si falta hierro, también faltan ¿qué? Otros. ¿Por qué pensar que nada más falta uno? Así como un francotirador, nada más vamos a quitarle el hierro a este, ¿verdad? Los signos y síntomas de muchas deficiencias nutrimentales son ¿qué? Silenciosas durante años, no se dan cuenta, ni la gente ni los médicos. El primer signo de deficiencias y carencias es la falta de energía, ¿verdad? Cansancio crónico, somnolencia. Y lo mismo pasa con la muerte de células, no se detecta a tiempo, porque no hay ningún estudio de laboratorio que le pueda decir a los doctores qué cantidad de células debe tener un riñón, qué cantidad de células debe tener un páncreas para saber qué le faltan. Así como una anemia se recupera dando más material con la comida, también un riñón se recupera, también un páncreas se recupera, también un pulmón se recupera. Eso es lo que dicen. ¿Cómo? Si este ya casi estaba insuficiente. Ustedes dicen en sus testimonios que con la nutrición se arregló. No puede ser. Obviamente ellos no han visto que toda esta pérdida celular, toda la falta de material en la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que ustedes le van a ir a dar clases ¿a quién? A esa gente. Dice, mire doctor, usted fue a la universidad, yo no, pero déjeme darle clases, por favor. ¿Verdad? Entonces, si faltan células en la sangre, que también es un órgano, seguramente faltan ¿qué? En otros órganos. Seguramente. Digo, aunque lo hagamos a ciegas, ok, este salió anémico, pues vamos a darle de todo. Para que se repare ¿qué? Por todos lados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace la medicina con respecto a la muerte celular y falta de compuestos? Usa terapia sintomatológica. ¿Qué quiere decir eso? Terapia quiere decir método de curación. Sintomatológica, ¿qué quiere decir? Simplemente te va curando los síntomas. ¿Te duele? Pues te doy un analgésico. ¿Te duele más? Pues uno más fuerte. ¿Verdad? O algo que te proteja, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Eso es sintomatológica. Te subió la temperatura, pues te la bajamos. ¿Verdad? Simplemente los síntomas. Otra, de reemplazo. No produces insulina, pues la de cerdo es muy buena. Otra, de estimulación. No la produces, pues entonces te vamos a dar este medicamento que va a hacer que ¿qué? Que lo sobreproduzcas. Y quizá ahí truenan al pobre órgano, ¿no? Estaba trabajando a la mitad, pues lo acaban de tronar. Otra, trasplantes. Bueno, ya se te tapó esta arteria, pues te vamos a poner esta vena para que tome el trabajo. O bien, ya no te funciona el corazón, pues te ponemos otro. ¿Verdad? Trasplantes. O bien implantes. ¿Verdad? Ahora está ya también de moda. Agarran células y por ejemplo las implantan en la médula espinal, en el cerebro, para reponer células. Funciona, obviamente. Pero después esas células implantadas, ¿qué necesitarían? Nutrimentos para seguir ¿qué? Trabajando como debe ser, ¿verdad? Entonces, no va a la raíz del problema, que fue la mala nutrición. El médico primero que todo debería corregir la nutrición de todos, enfermos y no enfermos, ¿verdad? Si el organismo se enfermó por malnutrición, ¿cuál sería la solución? Corregir la nutrición. Porque al corregir la nutrición se corrige ¿qué? El mal.
¿verdad? Simple, ¿no? Es lo que los médicos no creen, que la solución sea tan simple. Nos dicen, ¿y para qué fui a la escuela de medicina? Digo yo, buena pregunta, ¿para qué fue a la escuela de medicina? Hubiera buscado mi CD y ya lo tiene todo. Acabo de reclutar un médico en Guadalajara. Vino a la reunión y todo, y le dijeron, oye, va a venir un médico muy importante de México, ¿verdad? Y él dijo, pues yo quiero hablar con ese doctor importante. Entonces, iba yo de pasada, rumbo a comerme unas tortas ahogadas. Nutrición celular ahogada, ¿verdad? Entonces me detuve, dije, bueno, pues si quiere hablar conmigo, que hable. Entonces hablé, le dije, mira doctor, con esto voy a hacer que tu práctica médica no solamente mejore, sino se vaya, ¿qué? Al punto más alto posible, porque yo tengo aquí la solución para arreglar la mayoría de los problemas de enfermedad que tienen tus pacientes. Y no solamente vas a ganar dinero aquí, sino que científicamente te vas a poner en lo último que hay. Y le dije, mira, todo el rollo está aquí. Estamos perdiendo células, el organismo necesita 114 nutrimentos para reparar esas células, no vienen en la comida, tú no sabes qué deberían comer tus pacientes, no se le ponen células, un órgano que pierde células se inflama, y ahí tienes próstatas inflamadas, esto inflamado, ¿Cómo lo corregiríamos? Dando lo que damos. Dice, entonces por eso oí los testimonios que oí, por eso lo oíste. Aquí no solamente vas a ganar dinero, científicamente te vas a hacer mejor, le vas a dar clases a todos los compañeros con los que saliste de la escuela. ¿Sí? Y se metió. Y me habla Eduardo Luna, porque cuando él estoy asociado en la oficina, me dice, Eduardo, ¿qué le dijiste a este doctor? Que ahora está trae doctores, y todavía no tenemos ahí, porque yo siempre pongo en mis oficinas un área nada más para los doctores. Todavía no tenemos el área de doctores, y este está trae doctores. ¿Sí? Le pegó ahí inmediatamente la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución a una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Los excesos, obviamente, comer menos, ese alimento que tú identificas que trae ese nutrimento en exceso, y ya con eso quizás lo solucionas. Pero ¿cómo solucionas deficiencias y carencias? Ya dijimos, no se arreglan con darle variedad a la comida. Cómete un poquito de zanahoria y un poquito de acelgas y un poquito de carne y un poquito de leche y todo eso, porque seguramente no te estás comiendo, ¿qué? Las cantidades suficientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Se llama, ¿qué? La forma más fácil y más barata, fíjate bien, y única quizá, de corregir carencias y deficiencias nutricionales y asegurar que tú y la gente a la que le das el producto, ¿verdad?, tengan una nutrición completa, es que utilizar por fuerza suplementos alimenticios, que ha sido el tercer error de la ciencia de la nutrición. ¿Se acuerdan de los errores? ¿Cuál era el primero? Calorías mal calculadas. ¿Cuál era el segundo? Distribución equivocada. ¿Cuál era el tercero? Falta de suplementos alimenticios. Con esas tres cosas nosotros vamos a corregir, ¿qué? La ciencia nutricional. Y si no se corrigen ellos, por lo menos vamos a corregir a todos los que han venido fregando. Pues sí, ¿verdad? Entonces, muchos médicos todavía están en contra de los suplementos alimenticios, y la causa es ¿qué? Ignorancia alimentaria pura, de 24 quilates, puritita, ¿verdad? Entonces, porque si supieran esto, solamente con ver las cantidades de nutrimentos que traen nuestros productos, dirían, ándale, este es el mejor, qué bueno que me lo encontré, ¿verdad? Como los médicos que trabajan con nosotros. Por ahí andaba el doctor Trejo, no sé, ahí está, ya está, Trejo, es mi primer nivel aquí, mi único primer nivel ahora en Tijuana. Trejo me dijo el otro día, en abril que nos reencontramos, ¿verdad? Me dice, mira, Eduardo, ya probé todos. Ya probé Sunshine, ya probé Omnitrition, ya probé ya probé otro, y regresé a Herbalife porque descubrí que ese era el mejor con mis pacientes. Dije, bueno, yo afortunadamente no tuve que hacer todas esas pruebas, ¿no? Ya estaba con el mejor y punto, ¿verdad? Entonces, al no saber la etiqueta, ¿qué te dice? Pues nada, ellos mismos andan como que a ciegas, ¿no? ¿Cuál será el bueno? ¿Centrum? No sé qué, etcétera, etcétera. Les voy a decir qué ventaja tiene los suplementos alimenticios de Herbalife. Son suplementos alimenticios de origen herbal. Esa es la ventaja que tiene. Suplementos alimenticios de origen, ¿qué? Herbal. Tenemos ese siguiente apellido. No solamente son suplementos alimenticios, sino suplementos alimenticios, ¿qué? Herbales. ¿Verdad? Entonces, viene a ser el suplemento alimenticio más completo que hay en el mundo. Siguiente tema, ¿y por qué entonces las dietas médicas no funcionan? ¿Por qué las dietas médicas no funcionan? Uno o varios nutrimentos, prácticamente es lo que hacen las dietas médicas, sin aportar
los 114 nutrimentos. Entonces no se corrigen carencias ni deficiencias y lógicamente no hay reparación ¿qué? Celular, ¿verdad? Entonces, debido a los fallos en la dieta médica, cada día son más los diabéticos que terminan con insuficiencia renal, hipertensos con insuficiencia cardíaca y osteoporóticos con fracturas que los llevan a la muerte. Y muchas otras complicaciones que se evitarían si tú te tomas una nutrición realmente completa. ¿Qué pasa entonces si le damos a los enfermos nutrición celular? Mira lo que pasaría. Número 1, deja de morirse las células. Número 1. Dejan de morirse las células. Número 2, las que están dañadas se reparan. Número 3, las enfermas se sanan. Número 4, hay recuperación de funciones en la célula. Número 5, las células perdidas se reponen. Las células perdidas se reponen. Es decir, hay una producción celular suficiente, ¿verdad? Y eso hace que las células perdidas se reponen. Al reponerse las células, se reparan los órganos. ¿Se entiende ese punto? No, de una vez yo mismo lo voy a corregir aquí, ¿verdad? Sería producción celular suficiente, ¿no? Y aquí le agregaríamos reposición celular, ¿verdad? Es decir, las células perdidas se reponen, ¿no? 7 sería ¿qué? Reparación de órganos, ¿no? ¿Verdad? Reparación de órganos. Y 8, ¿qué sería? Ahora sí, producción celular suficiente. Eso es lo que le pasa a una persona que se esté tomando nutrición celular, ¿verdad? Producción celular suficiente, se reponen las células que se perdieron, se reparan los órganos y hay una producción de compuestos que suficiente. Entonces obtenemos células sanas, funcionando con energía, órganos y cuerpo ¿qué? Sano, es decir, se arregló el asunto. Es lo que andas buscando con la nutrición. Es decir, no actúa como parte del tratamiento cuando alguien ya se enfermó, sino su principal función es prevenir que te enfermes y llegues a los funerales y te pongan 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Entonces soluciona el problema de la comida, de exceso, carencia y deficiencia. Entonces estos son los científicos que ayudan a Herbalife a hacer la nutrición celular. El doctor Lawrence May, o Larry, que le decimos de cariño, internista de la escuela de Harvard, hizo su libro Cuidados Médicos Primarios. Está considerado entre los mejores médicos de Los Ángeles por Los Ángeles Magazine. Este es Jamie McManus, estudió ciencias biológicas en California, miembro de la Academia Americana de Medicina Familiar. Richard Wells, un físico egresado de la Universidad de Londres, doctorado en biología molecular de Edimburgo y autor de numerosos artículos científicos. Bruno Berra es un químico de allá de Pavia, de Italia, profesor de nutrición humana y bioquímica de la piel y toxicidad, ¿verdad? Y estudió en Milán. Caroline Katzin estudió nutrición y fisiología en Londres, vicepresidente de la Sociedad Americana del Cáncer y además es una nutrióloga química. Sokol es la directora de servicios médicos nutricionales del Consejo de Herbalife. Estudió ciencia nutricional en California. Ferdinando Capitani es el presidente de desarrollo técnico de los productos. Estudió biología y microbiología allá en Milán, en Roma. Y también estudió farmacología en Perugia. Y Paigot, George Paigot, es el que ha estado estudiando, es el que descubrió los ácidos grasos omega 3, es decir, el Herbalife Line. Estudió en la Facultad de Ciencia y Tecnología de las Escuelas de Especies Marinas allá en Washington. Y esa es su mujer, que hace lo mismo que él, y además es la editora del Journal de Tecnología de Productos Alimenticios Acuáticos, ¿verdad? O prácticamente del mar, ¿no? Y este es el manual de referencia para médicos, ¿verdad? Donde Herbalife ha hecho publicaciones de sus productos y sus resultados y todo esto. Bien, entonces hemos terminado lo de nutrición.